Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes, noches ya para muchos aquí en España. Hoy es 16 de abril del 2024 y son las 8:28 para 29 de la tarde, noche, como les dije. Y bueno, vamos a continuar con el libro de Secretos del Tiempo del Dr. Stephen Jones. Un capítulo muy especial que nos va a quitar también algunas legañas que tenemos por ahí. Sobre el nacimiento de Jesús, la fecha en que nació Jesús. Vamos a ver si Jesús nació el 25 de diciembre o el 25 de diciembre fue solamente cuando llegaron los magos y él nació antes, como vamos a ver, el 29 de septiembre del año 2 antes de Cristo. Por cierto, ayer, aunque puse una nota en la descripción del vídeo, dije que el 29 de octubre, eso es un error, es el 29 de septiembre del 2 antes de Cristo. Entonces, el 29 de septiembre es cuando celebramos el cumpleaños de Jesús. Bien, pues nada, comencemos entonces sin más demora. Capítulo 9, el nacimiento de Jesús. Cuando Jesús nació, nadie utilizaba. Bueno, déjenme decir también que como un capítulo es un poco largo, lo hemos dividido en dos partes. Entonces haremos hoy la primera parte y mañana o pasado, Dios mediante, la segunda, para que no queden ahí los capítulos demasiado espaciados en el tiempo y se les olvide un poquito el curso del tema, ¿no? Cuando Jesús nació, nadie utilizaba un calendario que midiera el tiempo en años teniendo como referencia antes o después del nacimiento de Cristo, de Jesús. El calendario que usamos hoy en día, que nos dice, por ejemplo, del año 2000 después de Cristo, ni siquiera se inventó hasta más de 500 años después del nacimiento de Jesús. Como cuestión de interés, en el año 533 después de Cristo, un hombre llamado Dionisio inventó la idea de la era cristiana o la edad cristiana, ¿verdad? La edad o la era, vamos a poner edad porque siempre estamos poniendo edad cristiana. La idea de calcular el tiempo antes o después del nacimiento de Jesús. Llamó a este año el 533 después de Cristo porque había calculado que el nacimiento de Jesús fue 533 años antes. Dionisio calculó que Jesús nació a fines del año que él llama 1 antes de Cristo. El primer año completo después del nacimiento de Jesús, Dionisio lo llama el año del Señor Anno Domini 1 o 1 AD. Anno Domini en este caso, ¿no? O después de Cristo, Begin Christ. No hubo año cero, por supuesto, ya que cero no era un número conocido en el momento, por lo tanto su calendario pasó directamente del 1 antes de Cristo al 1 después de Cristo. Todos los historiadores concuerdan en que Dionisio se equivocó en su cálculo del año de nacimiento de Jesús. Incluso estaba equivocado al pensar que Jesús nació el 25 de diciembre, porque los pastores en Palestina y sus rebaños no estaban en sus campos a finales del año, porque tiempo frío ya, ¿no? Lucas 2:8 dice que los ángeles la noche que nació Jesús anunciaron el nacimiento de Jesús a los pastores en un campo cercano. La mayoría de los historiadores dicen que Jesús nació probablemente no más tarde de octubre, aunque hemos dicho que es en septiembre, lo hemos anticipado ya, pero la mayoría coinciden en que como muy tarde en octubre. Mostraremos en este folleto. Este es un folleto que también tienes grabado en vídeo, que está ya cuando nació Jesús realmente, ¿no? Y se ha insertado aquí en el libro
no sé si exactamente o de alguna forma cambiado, pero se ha insertado en el libro Secretos del Tiempo, porque es importante el nacimiento de Jesús, lógicamente, para el tema de los ciclos de tiempo. Mostraremos en este folleto la evidencia de que Jesús nació en el año 2 a.C., en el momento de la fiesta de las trompetas de Israel, Rosh Hashanah, que cayó o Yom Teruah, como quieran, que cayó el año 29 de septiembre de ese año. 2000 años más tarde fue 1999 después de Cristo. Recuerde que ya no hay año cero, recuerde ya que no hay año cero, el año 2 antes de Cristo llega a 1999 en lugar de a 1998 después de Cristo. La fiesta de las trompetas cambia cada año, al igual que la Pascua y la Semana Santa, ya que se calculan de acuerdo a un calendario lunar. Y así, mientras que la fiesta de las trompetas cayó el 29 de septiembre en el 2 antes de Cristo, cayó de nuevo en el 11 de septiembre de 1999 después de Cristo. Este es propiamente el 2000 cumpleaños de Jesús según el calendario hebreo. El decreto de César Augusto. La Biblia, este es el siguiente epígrafe, el decreto de César Augusto. La Biblia nos da algunos detalles históricos que rodearon el nacimiento de Jesús para ayudarnos a establecer la fecha de su nacimiento. Lucas 2.1 dice: y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo, César, para que todo el mundo fuese empadronado. Apógrafe es la palabra griega, quiere decir inscrito o registrado. César Augusto nació como Octavio, llamándose Octavio, el 26 de septiembre del 63 antes de Cristo. Él era el hijo adoptivo de Julio César, quien fue asesinado en los idus de marzo en el año 44 antes de Cristo, cuando Octavio tenía solo 18 años de edad. Al año siguiente, Octavio se hizo primer cónsul de Roma por un término de 2 años de reinado. Esto marcó el verdadero comienzo de su carrera política en Roma. Algunos años más tarde, el 16 de enero del 27 a.C., Octavio se proclamó emperador de Roma y se le dio el título César Augusto. Esto puso fin a la República Romana y la reemplazó con el Imperio Romano. Augusto gobernó con gran habilidad durante muchos años. Finalmente murió el 19 de agosto del 14 después de Cristo, que fue un día precisamente 56 años después de que él primero fuera nombrado cónsul en Roma en el año 43 a.C. Después del 7 antes de Cristo, las guerras de Roma cesaron y pareció haber una edad de oro de paz en todo el imperio. Muchos soldados fueron liberados del servicio militar entre el 7 y el 2 antes de Cristo. Además, Virgilio, el poeta romano, había profetizado una edad de oro de paz y prosperidad que se produciría en esta época. Así que cuando el templo de Jano, el dios de la guerra, fue cerrado, lo que significaba la paz en todo el imperio, había una sensación de optimismo y confianza en todas partes. Augusto fue visto como el príncipe de la paz romano. Por último, ya Satanás estaba como queriendo anticiparse, ¿no?, quitándole el título al príncipe de paz que estaba a punto de llegar. Por último, el 5 de febrero del 2 a.C., el Senado romano otorgó a Augusto el título de Pater Patriae, es decir, padre de la patria. El propio Augusto César escribió sobre esto en su libro Res Getas, apartado 35, que se cita en la página 19 del libro Civilización Romana por Lewis Reinhold. El emperador Augusto escribió: cuando sostuve mi 13º consulado, el Senado, el orden ecuestre y todo el pueblo romano me dieron el título de padre de la patria. Cuando el Senado romano aprobó este proyecto de ley, se emitió un decreto a través de todo el Imperio Romano de que todo el mundo bajo la autoridad de Roma debía registrar su aprobación de este proyecto de ley y un juramento de lealtad a Augusto. Esta es la inscripción o registro que se menciona en Lucas 2.1,
que llevó a José y María a Belén, donde nació Jesús. Siguiente epígrafe: siendo Cirenio gobernador de Siria, es lo que dice el Evangelio, ¿verdad?, de Lucas. Lucas nos dice que este registro especial se llevó a cabo siendo Cirenio gobernador de Siria. Lucas 2:2. Esta declaración ha desconcertado a los estudiosos de la Biblia durante muchos años, ya que no pueden encontrar tal censo que tuvo lugar del 7 a.C. al 1 a.C. De hecho, tampoco hay evidencia de que Cirenio fuera gobernador de Siria antes del 6 o 7 después de Cristo. Por esta razón, los críticos han mantenido durante mucho tiempo que Lucas no registró los hechos históricos correctamente, y esto se ha utilizado para desacreditar la inspiración de las escrituras. Nueva evidencia, sin embargo, ha salido a la luz ahora, lo que no solo afirma la declaración de Lucas, sino que también fecha el nacimiento de Jesús en el año 2 a.C., en lugar de la fecha comúnmente aceptada del 4 o 5 a.C. Los gobernadores de Siria conocidos durante este tiempo fueron de la siguiente manera: Ticio, 7 a.C. y anteriores; Varo, 7 o 6 a.C. hasta el 4 a.C. Saturnino, 4 a.C. hasta el año 2 a.C. Varo, 2 a.C. a 1 después de Cristo, y César, 1 después de Cristo hasta 4 después de Cristo. De acuerdo con la historia de Roma, Cirenio, deletreado en latín como Quirino, es decir, Cirenio o Quirino, fue gobernador de Siria en el 6 o 7 después de Cristo y llevó a cabo un censo con propósito impositivo ese mismo año. Esta fecha es obviamente demasiado tarde para el nacimiento de Jesús. Sin embargo, hubo un año en el que era posible que Cirenio pudo haber sido un teniente gobernador de Siria. Fue en el verano del año 2 a.C., entre Saturnino y la segunda gobernación de Varo. Los registros históricos muestran que Saturnino estaba todavía en Siria en mayo del 2 a.C. Entonces hay una brecha histórica en los registros hasta noviembre, cuando leímos por primera vez que Varo estaba en Siria. No sabemos lo que pasó en los 6 meses de mayo a noviembre del año 2 a.C. Sin embargo, sí sabemos que Quirino era el especialista de César en el área de la matrícula, es decir, del censo y los impuestos. También sabemos que Quirino fue enviado a Siria y Palestina en el momento del nacimiento de Jesús con el título de procurador. Véase Primera Apología de Justino Mártir, capítulo 34. Cirenio no era en realidad gobernador en la época del nacimiento de Jesús. Lucas 2:2 debería haber sido traducido de otra manera. Por ejemplo, este empadronamiento primero fue hecho cuando Cirenio administraba sus obligaciones de Siria. Él no era gobernador, sino el procurador. Él no era, repito, gobernador, sino el procurador. Hay una mala traducción que en lugar de decir procurador o administrar sus obligaciones Siria, pues dijeron gobernador. Bien. The Cambridge Ancient History, volumen 10, página 216, dice: cada provincia tenía su procurador ecuestre, que a los ojos de los provinciales era casi tan importante como el propio gobernador. Esto demuestra que el gobernador y el procurador eran dos personas diferentes, aunque ambos eran muy importantes. Quirino era el procurador cuando Jesús nació, Quirino o Cirenio, cuando Jesús nació, así como Poncio Pilato fue procurador años más tarde cuando fue crucificado, o sea, fue un equivalente a Poncio Pilato. El doctor Ernest Martin sugiere la solución más plausible al problema en su libro La estrella que asombró al mundo, edición de 1996, página 197. Yo creo que es la clave para entender esta historia. Y dice así, Ernest Martin:
No había todavía ninguna costumbre establecida cerca de la época de Augusto de que los gobernadores estuvieran en sus asientos provinciales de autoridad en momentos determinados del año. Cicerón dejó su provincia antes del 1 de mayo en el 58 a.C. Este ejemplo muestra que a veces en la época de verano, vacaciones, las partes de la sierra vieron una provincia sin su gobernador. Ejemplo muestra que a veces las partes de la sierra vieron una provincia sin su gobernador residente. Obviamente un teniente habría estado a cargo con alguna capacidad, con alguna delegación de autoridad. De hecho, Atkinson muestra que era una práctica común para algunos que en los meses de verano no estuvieran los gobernadores provinciales en la residencia. Tal vez esto es lo que ocurrió en el periodo de transición de Saturnino a Varo. En verdad, había una buena razón por la cual tanto Saturnino como Varo, perdón, aquí creo que queda mejor en vez de como Varo, hubieran querido estar en Roma durante el verano del año 2 a.C. Eran las bodas de plata de la adhesión de Augusto al poder total y el año en que se le proclamó el Pater Patriae. Este año se ha visto como la cúspide de la paz de Augusto. El doctor Martin muestra que este era el verano del año 2 a.C., en el que César Augusto estaba celebrando sus bodas de plata, 25 años, desde que fue proclamado como emperador. Como emperador Augusto en el 27 a.C. También fue el 70º, fíjense que esa palabra que he puesto ahí yo la tuve que mirar, 70º, qué palabra, ¿verdad? Perdón, vamos a ver, esto no lo quise poner así, lo quiero poner, vamos a ver, sí, así, con la letra negra, que es el año 750, desde la fundación de Roma. Es que los números ordinales estos, perdónenme, pero yo no recuerdo la mayoría. Repito, también fue el 70º, es decir, el 750 años desde la fundación de Roma. El 5 de febrero, el Senado romano le proclamó padre de la patria, en honor a su jubileo de plata. El principal mes de celebración fue en agosto, el mes llamado así por el propio emperador. Si todos los dignatarios querían estar en Roma en el verano, lo que habría sido bueno para sus carreras políticas, ambos, Saturnino y Varo, habrían estado entre ellos. Ni el saliente Saturnino ni el entrante Varo habrían querido perderse las celebraciones en Roma. Además, debido a que era un tiempo de paz sin precedentes, podrían fácilmente haber dejado Siria en manos de un teniente gobernador y el procurador durante esos meses de verano. En las páginas del 197 a 198 de su libro, el doctor Martin explica cómo podría haberse logrado esto. Dice así, doctor Martin: Cirenio estaba entonces en Siria después de llevar a cabo su papel de realizar un registro de los pueblos para la fiscalía, puesto que Quirino, es decir, Cirenio, era un hombre de alto rango y en una provincia que tenía paz y seguridad por todos lados, no habría habido la más mínima razón para no haber asumido Cirenio el mando supremo al concluir sus responsabilidades de la fiscalía. Como Saturnino había ido a Roma a finales de la primavera del año 2 a.C., habría dejado a Cirenio como administrador absoluto hasta octubre o así. Esta explicación podría hacer que la gente pensara que Cirenio pudo haber sido el gobernador interino de la provincia de Siria, cuando solo era el procurador, que asumía unas competencias excepcionalmente por la ausencia del verdadero, ¿no? El titular. Lucas, sin embargo, de ninguna manera dijo que él lo fuera. La oficina, es decir, el cargo que Cirenio, es decir, Quirino, desempeñó mientras realizaba sus tareas haciendo la inscripción de las personas, sería la de procurador, no la de gobernador. Aquí el doctor Martin dice claramente que la última vez que Cirenio
pudo haber estado gobernando en Siria antes del 6 después de Cristo fue en el verano y principios del otoño del año 2 antes de Cristo. También dice que Cirenio estaba en Siria en el año 2 antes de Cristo específicamente para llevar a cabo este registro censo antes de Cristo, específicamente para llevar a cabo este registro censo para ratificar la proclamación del Senado romano, dando a Augusto el título de Pater Patriae. Siguiente epígrafe. Eventos y celebraciones astrológicas del 3 al 2 antes de Cristo. Aquí vamos a tener un pequeño lío con lo astrológico y lo astronómico y demás, pero bueno. Esperemos que nos entendamos. A partir del 19 de mayo del 3 a.C. al 25 de diciembre del año 2 a.C. se observaron una serie de acontecimientos astrológicos muy significativos en los cielos, que tuvieron un gran impacto en los romanos, ¿verdad? Y era como, yo creo que el Señor como anunciando que venía el nacimiento del Mesías, nada menos, ¿no? El universo anunciándolo, pregonándolo. Lo sabemos a ciencia cierta porque los astrónomos, en este caso astrónomos, no astrólogos, modernos han calculado estos acontecimientos con gran precisión. Son los siguientes, según lo dado por el Dr. Martin en la página 66 de su libro La estrella que asombró al mundo, y se utiliza con permiso por el observatorio Griffith. Conjunciones planetarias del 19 de mayo del 3 después de Cristo al 25 de diciembre del 2 después de Cristo. Aquí tenemos la columna de la derecha las fechas y la conjunción planetaria a la izquierda las fechas y conjunción planetaria a la derecha. El 19 de mayo del año 3 a.C. tuvimos la conjunción Mercurio-Saturno. El 12 de junio del 3 tal, bueno, ahí tiene una serie de conjunciones, no la voy a leer toda. La última, el 25 de diciembre del año 2 a.C., Júpiter estacionario sobre Belén visto desde Jerusalén. En total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 conjunciones que se produjeron entre el 19 de mayo del año 3 a.C. y el 25 de diciembre del año 2 a.C. Un periodo breve, ¿verdad? Año y poco, ¿no? De este cuadro de conjunciones planetarias podemos ver que hubo muchos eventos astronómicos significativos ocurridos en los 18 meses a partir de mayo del año 3 a.C. a diciembre del año 2 a.C. Mientras que nosotros como cristianos no podemos saber lo que estos significan, lo importante es tener en cuenta que los romanos los tomaron muy en serio y estas cosas les dieron una sensación de optimismo de que el mundo estaba entrando en una gran era de paz y prosperidad. Augusto fue visto como el Mesías del mundo romano que había traído esta edad de oro. Todo esto debe haber tenido alguna influencia en el Senado cuando aprobaron el proyecto de ley que declaró a Augusto como padre de la patria, Pater Patriae, en febrero del año 2 a.C. Pero ¿quién hubiera pensado que estas mismas conjunciones astronómicas llevarían a los reyes magos de Oriente a preguntar ingenuamente por el rey recién nacido? Esto provocó una reacción por parte de Herodes que se pareció mucho a los acontecimientos que rodearon el propio nacimiento de Augusto, En la página 6 del libro del Dr. Martin, él cita de Jack Lindsay, Orígenes de la Astrología, lo que sigue. Según Julius Maratus, un confidente personal de Augusto César, el Senado romano en el año 63 a.C. ordenó asesinar a todos los niños varones que nacieron en ese año, porque los sueños proféticos y las señales astrológicas sugirieron que un rey de los romanos iba a nacer. En la reconstrucción de los hechos durante este tiempo podemos ver la posibilidad muy real de que los reyes magos siguieran al planeta Júpiter, ya que continuó hacia el oeste hasta que apareció permaneciendo estacionario sobre Belén el 25 de diciembre del año 2 a.C. Puesto que esta no era la fecha del nacimiento de Jesús, parece muy probable que esta fuera la fecha en que los reyes magos llegaron con sus dones, con sus regalos para el joven rey. La primera conjunción planetaria significativa
enumerada anteriormente se produjo el 19 de mayo del 3 antes de Cristo. Bueno, hemos dicho antes que el 25 de diciembre es cuando llegaron los magos y de ahí nace la costumbre de esos regalos el día 25 de diciembre, no por Navidad, sino por la llegada de los magos, que fue como 3 meses después de que Cristo ya había nacido. La primera conjunción planetaria significativa enumerada anteriormente se produjo el 19 de mayo del 3 a.C. Fue una conjunción entre Mercurio y Saturno. Mercurio era conocido como el mensajero de los dioses. Juan el Bautista también fue conocido como el mensajero, como nos dice Malaquías 3.1. De hecho, el nombre de Malaquías significa mensajero, y este es el tema principal de su libro. ¿No es probable que esta señal en los cielos se produjera en el momento en que el ángel anunció a Zacarías que iba a tener un hijo que sería ministro en el espíritu y el poder de Elías? Los Reyes Magos eran expertos en las interpretaciones astrológicas y habrían visto estas cosas como señales. Estas señales les motivaron a hacer el largo viaje hacia el oeste hasta la tierra de Judea, sabiendo que el rey mesiánico había nacido. No hay duda de que estos magos conocían las profecías de Daniel, que siglos antes había sido el jefe de esa orden religiosa por unos 70 años. Nos dice Daniel 2:48. No tenemos forma de saber cuánta de la verdad había sido corrompida hacia el tiempo del nacimiento de Cristo, pero sí sabemos que los Reyes Magos llegaron en el momento justo y fueron dirigidos por Dios a aquel que buscaban. Eso debería hablar por sí mismo. Bueno, Daniel, saben que era científico tremendo también y tenía una revelación tremenda. Parece que formó una especie de orden de magos. Los magos no significa estos que hacen magia, sino gente de ciencia, de astrología, astronomía, etcétera. Y eso fue de 70 años y parece ser que la fortuna de Daniel quedó allí y seguramente les encargó a esa orden que cuando naciera, que esa fortuna la empleara para hacer esos regalos que iban a financiar ese viaje de Jesús precisamente a Egipto y para mantener a él y a sus padres durante el tiempo que estuvieron en Egipto. Bien, no tenemos forma de saber cuánta de esta verdad, eso ya lo hemos leído, perdón, avancemos. Al contemplar el significado de las conjunciones de Júpiter, véase la tabla de la página anterior, es mucho lo que podemos decir. Júpiter era considerado como el planeta del Mesías. El nombre hebreo de Júpiter fue Sedek, o justicia. A menudo se escribe Sadok, está conectado con la orden de Melquisedec o Melquisadok, ¿verdad? Hebreos 5:10, de la que Jesús es el sumo sacerdote, y por lo que el Mesías estaba conectado a las señales en Júpiter o Sedek. Punto y coma, por lo que el Mesías estaba conectado entonces a las señales de Júpiter o Sedek. Los hebreos consideraban que Júpiter es el planeta asociado con Jerusalén y gobierno, con Jerusalén y con gobierno, aunque los romanos consideraban que era el planeta de Roma. Sin embargo, los Reyes Magos no fueron a Roma, sino a Jerusalén, mientras seguían a Júpiter hacia el oeste. Isaías 1:26 llama a Jerusalén la ciudad de Sedek. Esto puede ser traducido como la ciudad de justicia o como la ciudad de Júpiter. Así, los Reyes Magos siguieron a Júpiter a la ciudad de Júpiter, que es Jerusalén. En la cercana ciudad de Belén encontraron al Mesías, el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Así como Júpiter era considerado como el planeta del Mesías, así también Regulus era considerada como la estrella del Mesías. Regulus está situada entre los pies de la constelación de Leo, el león de la tribu de Judá. A esta estrella, el cetro y el legislador se hace referencia en Génesis 49 del 9 al 10. Judá es un cachorro de león. De la presa, hijo mío, ha subido, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos.
Cuando Júpiter y Regulus tuvieron 3 conjunciones en la constelación de Leo, entre septiembre del año 3 a.C. y mayo del año 2 a.C., los magos no pudieron haberse perdido el significado, seguramente que lo notaron. De hecho, la trayectoria de Júpiter en realidad forma un bucle o halo justo encima de Regulus, como si el planeta del rey fuera coronando a la estrella del rey. El 17 de junio del año 2 a.C. culminó en una de las conjunciones más espectaculares jamás vistas. Júpiter y Venus estuvieron tan juntos que parecían fusionarse como una sola estrella. Era 0,01 grados de separación. 0,01 grados de separación, nada menos, nada, tan solo. Inmediatamente después de estas 3 conjunciones, Júpiter comenzó a moverse hacia el oeste a través del cielo. Tal vez sabiendo que el gran espectáculo celeste había terminado, los Reyes Magos deben haber comenzado a hacer los preparativos para seguir la estrella hasta Jerusalén. Hubiera sido un viaje de 4 meses, ya que ese es el tiempo que le tomó a Esdras para hacer el mismo viaje desde Babilonia, Esdras 7 del 6 al 9. Si la conjunción final ocurrió el 17 de junio, entonces en la primera parte de julio tal vez habría sido evidente que Júpiter iba a seguir avanzando hacia el oeste, y los Reyes Magos habrían comenzado a hacer los preparativos para el viaje. Si se fueron a finales de agosto, habrían llegado hacia el final de diciembre. Todo coincide. Jesús habría nacido el 29 de septiembre, mientras que ya estaban en camino. Lo primero que hicieron los Reyes Magos a su llegada a Jerusalén fue consultar a los lugareños para saber dónde había nacido el rey, Mateo 2 del 1 al 2. Lo que no sabían es que estaban caminando sobre un avispero. 2 semanas antes, Matías, el sumo sacerdote, y el rabino también llamado Matías, habían incitado a algunos jóvenes estudiantes a derribar el águila de oro de Roma del muro del templo. Herodes entró en un estado de ira, no solo por la afrenta, sino también porque se estaba volviendo muy enfermo y paranoico cuando se acercaba a la edad de 70 años. Los estudiantes habían cometido traición y Herodes estaba muy enojado. Luego, para empeorar las cosas, los Reyes Magos llegaron en medio de la investigación preguntando dónde había nacido el nuevo rey. Espías de Herodes le hablaron de los misteriosos extranjeros y por eso los llamaron para una entrevista. Herodes preguntó específicamente sobre el momento de la aparición de la estrella, Mateo 2:7. Su respuesta no consta, por desgracia, pero podemos suponer que le contaron acerca de todas las señales astrológicas de los últimos 19 meses. Herodes estaba molesto y Mateo nos dice que Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, Mateo 2:3. Dado que la astrología no es una ciencia exacta, las interpretaciones varían siempre, incluso entre aquellos que toman decisiones basados en ella. Sería difícil decir si el rey había nacido al principio de las conjunciones celestiales o muchos meses más tarde. Para un rey paranoico, sin escrúpulos para matar a los rivales potenciales, habría sido natural simplemente matar a todos los niños que habían nacido en Belén en los últimos 2 años. Cuando los Reyes Magos salieron del palacio, probablemente miraron hacia el cielo y utilizaron sus instrumentos, descubriendo que Júpiter no se había movido de su posición de la noche de la medición anterior. Voló hacia el sur de Jerusalén en dirección a Belén, como para confirmar la palabra del profeta Miqueas que habían conocido de los jefes de los sacerdotes, Mateo 2 del 4 al 6. Estos les hablaron de la profecía de Miqueas. Herodes envió a los Reyes Magos a Belén a encontrar al rey que buscaban. Dijo, bueno, y luego me venís y me contáis dónde está. Mateo 2:8. Mateo, sin duda, nos habría dicho si hubieran encontrado a Jesús en otra ciudad, después que Herodes les había dicho de ir a Belén. Por lo tanto, parece que llegaron el 25 de diciembre del año 2 a.C. para adorar al Mesías con sus regalos de oro, incienso y mirra. Este parece ser el origen de la tradición de dar regalos el 25 de diciembre, aunque este no fue el momento del nacimiento real de Jesús. Y por eso Mateo,
Cuando los Reyes Magos llegaron, no llama a Jesús niño, es decir, un niño recién nacido, bebé recién nacido, sino niño pequeño. Los escritores de los Evangelios utilizan dos términos diferentes para el niño Jesús al contar las historias que rodearon su nacimiento. Las palabras griegas usadas para describirlo son brefos y paidión. Cuando los pastores vinieron a Jesús la noche en que nació, Lucas dice que era un brefos, es decir, un bebé, un recién nacido, ¿no? Un niño, vamos a poner aquí esto también, brefos, copiar, un brefos, un bebé, vamos a ver, control V, recién nacido, ¿no? Lucas 2:16, pero 3 meses más tarde vinieron los Reyes Magos y encontraron un paidión, un niño pequeño, no un recién nacido. Mateo 2:9. Muchos han argumentado que la diferencia entre estas dos palabras es la diferencia entre un bebé, es decir, un recién nacido, y un niño pequeño. Esto junto con el hecho de que Herodes es un recién parido, ¿no? Porque vamos a ver que el niño pequeño también se aplicaba ya con 8 años, con 8 días, que era el momento de la circuncisión. O sea que 8 días, hasta los 8 días, recién nacido, un brefos, y después de los 8 días en adelante, pues un paidión. Bien, muchos han argumentado que la diferencia entre estas dos palabras es la diferencia entre un bebé, un recién nacido, y un niño pequeño. Esto, junto con el hecho de que Herodes ordenó a todos los niños de Belén de 2 años de edad o menos, con el hecho de que Herodes ordenó a todos los niños de Belén de 2 años de edad, ordenó que todos, aquí en vez de A, ordenó que todos los niños de Belén de 2 años de edad o menos fueran muertos, lleva a la gente a creer que Jesús tenía cerca de 2 años de edad cuando los magos llegaron. Sin embargo, debemos tener cuidado de no tratar de leer demasiado en estas palabras, es decir, de suponer demasiado. Los pastores, después de ver a Jesús, les contaron a todos acerca del paidión, es decir, el niño pequeño, que habían visto, Lucas 2:16. Pero esto no significa necesariamente que Jesús fuera un niño de 2 años de edad. Cuando Jesús fue circuncidado al 8º día, Lucas lo describe en ese momento como un paidión. Lucas 2:8, es decir, en solo 8 días pasó de brefos a paidión, de niño recién nacido a niño pequeño. Por tanto, es evidente que la palabra griega paidión podía ser utilizada para describir a un bebé que fuera de tan solo 8 días de edad. El punto es que no vamos a insistir en que los magos se llegaron a un niño pequeño solo porque él se decía en ese momento que era un paidión. Yo creo que Jesús tenía 3 meses cuando los magos llegaron. O sea, ya algo más de 8 días, ¿no? Y él ya no estaba en el establo. Es decir, que es otra de las cosas que dicen, que los Reyes Magos llegan al establo. Él ya no estaba en el establo, por supuesto, porque leemos en Mateo 2:11 que lo encontraron en una casa en Belén, no en el establo. También es poco probable que los padres de Jesús se hubieran quedado en Belén, incluso en una casa, durante 2 años después de su nacimiento, corriendo peligro, ¿verdad? La explicación más probable es que Jesús nació en un establo donde los pastores lo encontraron esa misma noche. Tal vez al día siguiente, después del testimonio de los pastores, alguien abrió una casa para que se quedaran mientras que María descansaba y se recuperaba de su parto, ya saben, la cuarentena, todas esas cosas. Ellos terminaron quedándose más tiempo del previsto por cualquier razón y finalmente, después de que habían pasado 3 meses, los Reyes Magos llegaron con sus regalos el 25 de diciembre. Esa noche, todos los Reyes Magos fueron advertidos en sueños de volver a casa por otro camino, Mateo 2:12, y Dios también advirtió a José en un sueño de irse a Egipto, Mateo 2:13. En este punto, la familia salió de Belén. Jesús había nacido en la noche de la fiesta de las trompetas que en el año 2 a.C. cayó el 29 de septiembre. Exactamente 3 meses después, José y María llevaron a Jesús a Egipto, la casa o nación de Faraón. Esto se hizo para cumplir con el patrón profético del nacimiento de Moisés. Y vamos a ver ahora en este siguiente epígrafe, Jesús y Moisés, el paralelo profético entre ellos. El Nuevo Testamento
No nos dice qué edad tenía Jesús cuando José y María lo llevaron a Egipto. Todo lo que sabemos es que la noche que los Reyes Magos llegaron, Dios advirtió a los Reyes Magos en sueños que no volviesen a Herodes y le dio a José instrucciones en un sueño de que llevara a la familia a Egipto para protegerlos de la ira de Herodes. Todos ellos escaparon de forma segura y esto indignó a Herodes. Si los Reyes Magos vieron a Jesús la noche del 25 de diciembre, entonces Dios debe de haber hablado con ellos en sus sueños esa misma noche. Se habrían ido inmediatamente al día siguiente, por supuesto, ya que el peligro era inminente. Habrían llegado a Egipto alrededor del 29 de diciembre, cuando Jesús tenía precisamente 3 meses. Esta es la edad que Moisés tenía cuando fue llevado a la casa de Faraón para su protección contra el decreto del rey. Éxodo 2, del 2 al 3 dice: y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y cuando lo vio que era un niño hermoso, le tuvo escondido 3 meses precisamente. Y cuando no podía ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la recubrieron con asfalto y brea, y puso en ella al niño, y lo dejó en un carrizal a la orilla del río. La historia continúa diciéndonos que Moisés fue encontrado por la hija del faraón y adoptado en su familia. Jesús fue un profeta como Moisés, Hechos 3:22. Muchos ya han hecho la conexión entre la masacre de los niños en el momento del nacimiento de Moisés y la masacre tras el nacimiento de Jesús. Pero nuestro estudio de la cronología y la astronomía parecen indicar que tanto Moisés como Jesús se salvaron de la muerte a la edad de 3 meses, Moisés entrando en la casa de Faraón y Jesús yendo a Egipto. Así nos encontramos con que la Iglesia Ortodoxa griega ha conmemorado durante mucho tiempo la masacre de los inocentes de Belén el 29 de diciembre. 4 días más tarde, del 25, ¿verdad?, de que llegaron los magos. Y en la Iglesia de Inglaterra se conmemora el 28 de diciembre, 3 días más tarde. Ellos están probablemente muy cerca de la verdad del asunto. La historia del rey Herodes. Siguiente epígrafe. Herodes mató a los niños de Belén aproximadamente un mes antes de que él mismo muriese. Los acontecimientos que llevaron a esta tragedia se iniciaron por algunos maestros rabínicos en el templo que incitaron a algunos de los estudiantes a derribar el águila real del muro del templo, porque para ellos era una imagen tallada blasfema. El rey Herodes se puso furioso y durante la investigación del asunto los Reyes Magos llegaron de lejos preguntando sobre el nuevo rey de los judíos a quienes presuntamente les había nacido. El rey Herodes con astucia los envió a Belén para encontrar a este nuevo rey. Encontraron allí a Jesús, pero ellos volvieron a su tierra por otro camino, mientras que la familia de Jesús huyó a Egipto. Esto ya lo hemos leído antes. Esto ocurrió, como hemos dicho, a fines de diciembre del año 2 a.C. Poco después del 9 de enero del 1 a.C., Herodes ejecutó al rabino llamado Matías, quemándolo en la hoguera, pero él no se atrevió a ejecutar al sumo sacerdote, que era también llamado Matías, simplemente lo depuso. Esa noche hubo un eclipse de luna. Unas semanas más tarde el mismo Herodes había muerto. La historia es contada por Josefo en Antigüedades de los Judíos, libro 17, capítulo 6, versículo 4. Pero Herodes privó a este Matías del sumo sacerdocio y quemó vivos al otro Matías y quemó vivos al otro Matías que había planeado la selección. Privó a este Matías del sumo sacerdocio y quemó vivos al otro Matías que había planeado la sedición. Y quemó vivos será, ¿no? Al otro Matías que había planteado la sedición con sus compañeros, y esa misma noche se produjo un eclipse de luna, pero entonces la enfermedad de Herodes aumentó en gran medida y después de una manera grave, y esto por el juicio de Dios sobre él por sus pecados. 2 semanas después murió Herodes. Los historiadores datan el nacimiento de Jesús mediante el cálculo de la hora del eclipse que se produjo la noche que Herodes ejecutó a Matías y sus amigos.
Por lo general suponen que Jesús tenía unos 2 años cuando Herodes mató a los niños de Belén, por lo que tratan de precisar el nacimiento de Jesús alrededor de 2 años después de la muerte de Herodes. Se asume con mayor frecuencia a partir de esto que Jesús nació en el año 4 a.C. Esta opinión se basa en gran medida en la nota a Josefo de un editor del siglo XIX. Ese editor, al comentar sobre el eclipse lunar en cuestión, dice esto: este eclipse de la luna, que es el único eclipse de cualquiera de las luminarias mencionado por Josefo en todos sus escritos, es de la mayor consecuencia para la determinación del momento de la muerte de Herodes Antípatro, es decir, Antipas, y para el nacimiento y toda la cronología de Jesucristo. Sucedió el 13 de marzo en el año del periodo juliano 4710 y el cuarto año antes de la era cristiana. A poner edad cristiana. Edad cristiana. Si fuera realmente cierto lo que este editor nos quiere hacer creer, que Herodes murió poco después del 13 de marzo del año 4 a.C., entonces Jesús debería haber nacido en el otoño anterior, en el año 5 a.C. No existe la posibilidad de que Jesús naciera realmente en el otoño del año 4 a.C., porque esto habría sido de 6 a 8 meses después de la muerte de Herodes. Si Herodes ya había muerto alrededor del 1 de abril en el año 4 a.C., entonces ¿cómo podría haber conspirado para matar a los niños en Belén? O incluso enviar a los sabios para encontrar al niño después de que Jesús nació ese mismo año. Imposible. En otras palabras, decir que el nacimiento de Jesús ocurrió en el año 4 a.C. es absurdo. Debido a que hay un número limitado de eclipses lunares que fueron visibles en Jerusalén en esa época, solo hay algunos años que se mantienen como posibilidades de la muerte de Herodes, por lo cual podemos determinar el nacimiento de Jesús, contando hacia atrás desde la muerte de Herodes. Si echamos un vistazo más acerca de los acontecimientos de esta época que se mencionan por Josefo, también vamos a ver que el eclipse lunar del 13 de marzo del año 4 a.C. no fue el que ocurrió cuando Matías fue ejecutado por Herodes. Y al demostrar esto, también veremos que Jesús no pudo haber nacido, ya sea en el otoño del año 4 a.C. o en el otoño del año 5 a.C. Siguiente epígrafe: la verdadera fecha del eclipse. Hay un libro de buena investigación en las bibliotecas titulado Eclipses solares y lunares del antiguo Próximo Oriente desde el 3000 a.C. al año 0, con mapas, de Manfred Kudleck y Erich H. Mickler. En él se enumeran las fechas de todos los eclipses lunares y solares visibles desde Jerusalén en los años anteriores a la edad cristiana. Los eclipses lunares particulares que son de interés para nosotros en nuestro estudio se enumeran en la página 156 de ese libro, que son estos que están aquí, y especialmente estos dos que hemos resaltado aquí en negritas, el del 13 de marzo del 4 a.C. y el del 9 de enero del 1 después de Cristo. Los dos eclipses que se resaltan en negrita son los principales que vamos a estudiar. El eclipse del 13 de marzo del año 4 a.C. es el equivocado, como vimos anteriormente. Podemos demostrar de esta manera concluyente que el eclipse, que coincidió con la deposición del sumo sacerdote Matías, se produjo el 9 de enero del 1 a.C. Herodes entonces murió a finales de enero. Esto significa que Jesús nació en el otoño anterior en la fiesta de las trompetas, el 29 de septiembre del 2 a.C. Herodes, de 70 años de edad, falleció en el año 1 después de Cristo. Vamos a ponerlo de otra forma. Herodes falleció en el año 1 después de Cristo a los 70 años de edad. Bueno. Josefo nos dice en Antigüedades de los Judíos, libro 17, capítulo 6,
versículo 1, que Herodes tenía cerca de 70 años de edad cuando murió. Y como desesperaba de recuperarse, dice Josefo, pues tenía alrededor de 70 años de edad, se volvió feroz y se entregó a la ira más amarga en todas las ocasiones que pudo, ¿no? Una vez más, Josefo confirma esto en otro libro, Guerras de los Judíos, el libro 1, capítulo 33 y versículo 1, donde escribe sobre este mismo tema. Dice: ahora el malestar de Herodes se hizo cada vez más severo, y esto porque sus desórdenes le sobrevinieron en su vejez, y cuando estaba en estado melancólico, porque tenía casi 70 años. Bueno, aquí tenemos el rey Herodes, el periodo de Herodes, el periodo político de Herodes. Lo tienen aquí en este gráfico porque si lo quieren consultar, 45 años, etcétera, ¿no? Josefo también nos dice que Herodes tenía 25 años en el 47 a.C., cuando su padre lo nombró gobernador de Galilea. Véase Antigüedades de los Judíos, libro 14, capítulo 9 y versículo 2, con nota al pie. Si el rey Herodes tenía 25 años en el año 47 a 46 a.C., entonces él tendría 70 durante el año 2 al 1 a.C. Así que tenemos que encontrar un eclipse ocurrido en el 2 o el 1 a.C. para determinar el momento de su muerte. En nuestro listado nos encontramos con que solo hay dos posibilidades. Una, el 17 de julio del 2 a.C. y la otra el 9 de enero del 1 a.C. De estas podemos eliminar de inmediato la ocurrida el 17 de julio del año 2 a.C., ya que llegó en el momento equivocado del año. Herodes murió 2 o 3 meses antes de la Pascua, según el relato de Josefo. Así que esto elimina positivamente el eclipse en julio del año 2 a.C. Josefo cuidadosa y completamente registró los acontecimientos de la muerte de Herodes en la Pascua. Por ello tenemos que buscar un eclipse lunar que ocurriera en algún momento durante el invierno, pero ciertamente no tan tardío como marzo. La única posibilidad es el eclipse lunar que ocurrió el 9 de enero del 1 antes de Cristo. Ningún otro eclipse ocurrió cerca del momento en que Herodes tenía 70 años en el año 1 a.C. Si Herodes hubiera muerto poco después del eclipse lunar del 13 de marzo del año 4 a.C., habría muerto a la edad de 67 años o como mucho 68. Si Herodes había muerto poco después del eclipse lunar del 8 de noviembre del 2 después de Cristo, él habría tenido alrededor de 72 años de edad. Concluimos, esta es la conclusión, pues que Herodes mató a Matías del 9 de enero del 1 a.C., Repetimos, concluimos pues que Herodes mató a Matías el 9 de enero del año 1 a.C., Herodes murió a finales de enero, lo que permitió a José y a María volver a Egipto en el tiempo de la Pascua en el año 1 a.C. Bien, aquí nos vamos a quedar hoy, lo he puesto en amarillo para que no se nos olvide, y mañana, o como les dije, o Dios mediante, pasado mañana, según andemos de tiempo, pues lo vamos a ver, que está muy interesante también. Bueno, pues gracias por acompañarme hasta aquí, a los valientes que llegan hasta el final. Bendecirlos a todos en el nombre del Señor Jesucristo y emplazarlos, como siempre, a que nos acompañen en el próximo vídeo. Hasta entonces, pásenlo bien.